eso. Vamos a meternos con el primer tema, si lo tenemos conectado, algo que tiene que ver con la pesca, una actividad que en la Argentina es sumamente importante. Vamos a hablar con Daniel Coluccio, él es director del Observatorio Marítimo Naval Pescare. Daniel, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, a ver, vamos a entender cuál es la situación hoy del sector pesquero de cara a entender que hay un DNU vigente, hay una ley de bases. Contanos un poco cómo es la situación y cómo están trabajando ustedes. Nosotros estamos trabajando bien a partir de ese detonante que hubo el 27 de diciembre pasado. La actividad pesquera sintió de alguna manera el impacto en caso de haber tenido o prosperado las modificaciones al régimen federal de pesca. A decir verdad, siempre lo digo desde esta pantalla, por eso agradezco sobremanera la posibilidad de refrescarle al público televidente cómo es la situación. La realidad es que hace 15 años atrás había todo el sector de la economía pesquera tenía tres grandes problemas. Lo biológico, habíamos caído hasta casi 90.000 toneladas de merluza hupsi, merluza común. En lo social, severos problemas en el puerto de Mar del Plata, que es el principal puerto del país procesador en capturas y descargas de merluza hupsi, y fundamentalmente en lo económico de las empresas. Las empresas estaban sufriendo realmente el impacto de todo ello. A decir verdad, con este modelo pensado de la ley 24922, que fue en definitiva un paradigma que le dio certezas y previsibilidad a la actividad pesquera, hoy podemos decir que ha solucionado el problema en lo social, que no hay problemas en cuanto a lo económico de las empresas y que el recurso se ha subsanado, porque de haber pescado, de haber estado en valores de 90.000 toneladas, hoy estamos aproximadamente en una CMP, es decir, en una captura máxima permisible otorgada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, ente que de alguna manera regula lo biológico y lo científico del mar argentino, en alrededor de 340.000 toneladas. Entonces, entiendo que el sector de la pesca, esquivándole a algunos embates que tienen que ver más con la desinformación que con Ujú. hacer del sistema algo mucho más eficiente, podemos decir que esta ley, la 24922, fue una ley, un paradigma que otorgó, repito, en lo biológico, en lo económico y en lo social, previsibilidad a un sector que hoy por hoy aporta a las arcas del Estado Nacional valores cercanos a los 2.000 millones de dólares. Cuando hablamos, Daniel, de los recursos naturales y hablamos del campo, ya todos aprendimos cómo liquida, qué se cosecha. En el caso de la pesca, ¿hay temporadas también y diferentes tipos de captura que representan mayor o mayor ingreso para la Argentina o no es tan marcada como sí en la agricultura? No, por supuesto, hay temporadas que se llaman zafras. Hay zafras, por ejemplo, los tres principales productos de la Argentina son los pescados de cola, fundamentalmente de carne blanca, como es el caso de la merluza, Merluza. país productor por excelencia en capturas y exportador de merluza lo es Argentina. El 60% de las descargas de merluza se realizan en el puerto de Mar del Plata, generando además un valor agregado, una marca en origen y exportaciones realmente muy importantes, lo que impacta directamente en el bolsillo de la sociedad, es decir, de cada uno de los espacios en donde las provincias, las 5 provincias del litoral marítimo argentino, tienen puertos con capturas de esa especie. Entonces, es la merluza, por un lado. La merluza por lo general tiene vedas móviles y algunas permanentes. Esto significa que en el mar argentino hay aproximadamente un 67%, y esto lo destaco porque es bueno decirle a los proteccionistas medioambientalistas del esfuerzo que hace no solamente la administración pública, sino el sector privado para sostener
un recurso que es de todos los argentinos. Entonces, hay que destacar que el 67% del mar argentino está vedado. Esas vedas tienen que ver con ciclos reproductivos y de desove de las diferentes especies. En el caso de la merluza, tenemos Ujú. desde el año 1995 una veda realmente muy, muy importante de 188.000 kilómetros cuadrados, que de alguna manera le permitió como pulmón generar la recomposición de la biomasa. Por el otro lado, tenemos el recurso calamar. El calamar también se respeta áreas y zonas de veda, a punto tal que el calamar está disponible la temporada o la zafra, comparada, por ejemplo, con la del trigo, la del maíz, la del girasol y la soja. También la del calamar arranca los primeros días de enero y finaliza eventualmente para los últimos días del mes de julio. El resto del año, el Instituto Rector de la Biología y de la Ciencia en Argentina, como es, repito, el INIDEP, es el que de alguna manera, con diferentes estudios permanentes sobre estos recursos, dice y garantiza de tal época a tal época no se puede pescar porque el recurso se tiene que renovar, es decir, Claro. tiene que reproducir y tiene que generar que los juveniles pasen a etapa de adultos para ser capturados. Daniel, Y es por último, un organismo nacional. ¿Qué pasa con todos aquellos que están por fuera de la órbita nacional? Estamos hablando prácticamente de lo que es Vox Populi, y también te lo quiero que me lo confirmes, si hay tanta pesca ilegal no registrada en la Argentina. pesca ilegal no registrada en Argentina no hay, no hay. La pesca no registrada y no documentada, que es la pesca ilegal, es la que ocurre de la milla 200 hacia el espacio internacional de la milla 300, 400, 500. Dentro del espacio argentino, si hay algún desliz de algún barco o de alguna empresa en particular, como el que hubo hace 2 meses atrás, con Ujú. el buque pesquero Tayam sobre el recurso merluza, nada menos que el recurso premium, como es la merluza negra en Argentina, es punible de sanción, es Claro, decir, está el marco de la ley. Esto es como decir, por ejemplo, para que la gente nos entienda, como que en la ciudad de Buenos Aires no hay infracciones a las leyes de tránsito. No, no, no. Infracciones puede haber. Lo importante es que el que vulnera un semáforo en rojo tenga su castigo. Dentro del mar argentino, en un 99.9% no hay pesca ilegal, claro. no documentada y no reglamentada. Qué No hay interesante. pesca ilegal. Es muy interesante, Daniel, lo que planteás, porque se instaló que en realidad muchos de los recursos de la Argentina se eran llevados por otros países de forma clandestina, pero es como vos decís, por ahí era un buque o dos, y hablando un poco del mar, ¿no? Una golondrina hace verano en este tipo de noticias, por eso es importante hablar con los que saben de esta actividad. Yo en principio tengo que agradecer a este medio de difusión y no lo hago por obsecuente, quiero que se entienda. Debo agradecer sustancialmente y superlativamente la posibilidad de poder llegar a la opinión pública con las ideas y con lo que se hace dentro del mar argentino. El mar argentino está permanentemente monitoreado por la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera a través del MONPESAT, Ujú. monitoreo satelital, MONPESAT, monitoreo pesquero satelital, y por otro lado, tenemos los controles de Prefectura Naval Argentina. Entonces, hablar que en la Argentina se hacen operaciones de pesca ilegal, no documentada y no reglamentada, es de una ignorancia atroz, porque es como decir que en la República Argentina, en el territorio de la República Argentina, todo el mundo anda en contramano. No, Claro, no, no, en contramano puede andar, pero el que anda en contramano y lo pescan, tiene o sea, es punible. tal Entonces, cual. no podemos decir que porque uno o una empresa o un barco anduvo en contramano, el sector es automáticamente punible a estos esquemas por fuera de la ley. Esta es la realidad. Por eso es tan importante, Santiago, lo que vos estás haciendo, como otros colegas tuyos, y como lo que hace este medio de difusión, que es permitirle al sector pesquero poder salir a la opinión pública para que Claro. sepa realmente lo que se hace desde la milla 1 hasta la 200
hasta la 200 en el mar argentino. Me parece sumamente interesante seguir debatiéndolo y discutiéndolo y conociéndolo, porque como te contaba, nos costó mucho, pero ya sabemos prácticamente cuánto se cosecha el trigo, cuándo necesitamos los dólares de la soja. En el caso de la pesca, tenemos muy poca gente autorizada para hablar. Si querés para la próxima, Daniel, quiero que nos metamos con qué va a pasar con los sindicatos, qué pasa con el SOMU y qué pasa con los conflictos internos que hay respecto a la situación de los sindicatos de cara a la ley de bases. ¿Te parece? ¿Lo charlamos la próxima? Cuando gustes, desde ya muy agradecido. Un gran abrazo.